los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Un cariñoso saludo para todos nuestros oyentes en este día primaveral, al menos en el hemisferio norte, que seguimos deslumbrándonos con ese domingo de resurrección y domingo de la Divina Misericordia. Qué alegría que nuestra vida no termina en una tumba negra, sino que termina en esa resurrección para una vida eterna, para gozar de Dios profundamente. Ojalá todos lleguemos a conseguir ese resucitar a una vida nueva. Bueno, como ya saben, estamos haciendo este programa desde la ciudad de Barcelona, aquí en España, y quiero saludar primero a nuestros técnicos aquí en Barcelona, Carlos Quequesana, siempre en conexión con nuestro compañero Jorge Graña, que está en la ciudad de Birmingham, en Alabama, en Radio Católica Mundial. Bueno, y antes de conectar con nuestra invitada, que ha habido un pequeño problema, un pequeñín, pero estamos intentando comunicarnos con ella, voy a decir las preguntas. Un radio oyente desde Washington, muchísimas gracias, me dijo: ay, hermana, por favor, vuélvalas a repetir también durante el programa porque no me da tiempo copiarlas. Entonces, a ver si hoy me acuerdo y las repito, pero vamos a formularlas de nuevo. ¿Quién es el patrono de los animales? ¿Dónde se encuentra el santuario más grande del mundo dedicado a San José? ¿Y cuál es el octavo mandamiento de la ley de Dios? Bueno, no sé si mis compañeros ya se han conectado con Esperanza San Martín, que está aquí en España, pero muy lejos de Barcelona. Está en una provincia que se llama Cáceres, ahí pegado con Portugal, porque hoy vamos a hablar de un Cristo. Yo lo conozco porque el día de él fuimos en peregrinación mucha gente y fuimos a esa ermita dentro del pueblo. Es precioso y además es que la gente le tiene mucha devoción. No sé si Carlos me puede... ¿Ya está Esperanza? Bueno, pues Esperanza, mientras nos conectábamos, porque le decía a los oyentes que hemos tenido un pequeño inconveniente, pero ya está todo solucionado, porque además me encomendé al Cristo de Serradilla para claro, que... muy bien hecho. Bueno, qué alegría, Esperanza, qué alegría que cada mes estemos contigo, porque nos traes cosas tan preciosas para conocer y, por supuesto, para que les tengamos devoción. Estaba diciendo que tú estás muy lejos de Barcelona. Yo creo que estás casi a 1.000 kilómetros. 1.200, si no me equivoco. 1.200, sí, muy lejos, ya pegando a Portugal. Y bueno, ya sabemos que Esperanza es licenciada en Geografía e Historia. Ella es escritora de libros, investigadora. Por eso es precioso los programas con Esperanza, porque además es que no tratamos un tema superficialmente, es que nos lo investiga y nos pone ahí como si estuviéramos en el mismo lugar. Esperanza, ¿qué te parece? Bueno, antes quería saludarte y ahora, a ver, te voy a proponer una cosa, a ver qué te parece. ¿Cómo estás, Esperanza?
Pues muy bien, siempre pasando nervios al principio del programa, pero después ya hablando de estas cosas tan bonitas se nos va pasando y todos nos olvidamos del primer susto. Pues es como la mamá cuando da a luz a su hijo, ¿no? Lo pasa muy mal, pero después se olvida de todo. Pues lo mismo. Así es. Esperanza, pues me había pensado que como nos vas a hablar, lo hemos titulado el programa, si te parece bien, Un tesoro en Extremadura. Extremadura es la región de España donde está Esperanza, en la provincia de Cáceres, en el pueblo de Trujillo, que es el pueblo que vio nacer a Pizarro y al lado, en el pueblito de al lado, nació Hernán Cortés. Entonces, ¿qué te parece que la gente entrara, si tienen ahí el móvil o el celular, entraran a internet y qué ponen para encontrarlo, Esperanza, para que lo vayan viendo? Santo Cristo de Serradilla. Santo Cristo de Serradilla, en España. La verdad es que es muy bonito de ver y es muy muy impresionante porque es un Cristo realmente muy, muy, muy llagado, ¿eh? Sí, muy llagado. Y la historia es preciosa. Mira, hermana, tú mientras me decías esto, yo pensaba comentarte que son tantos los tesoros que estoy encontrando en Extremadura, que si te parece puedo desarrollar en varios programas otros tesoros más, si les gusta. Claro que sí. Más que nada porque estoy ahora con las ancianas de la residencia donde estoy, ya 3 o 4 que son muy modernas y tienen su teléfono móvil de última generación, me están escuchando. Entonces, me está escuchando y además son extremeñas, entonces claro, estarán regordetas. Qué bonito. De contentas de que hable de su tierra, ¿no? Qué bonito. Pues saludo a Conchita Cero, saludo a Chari, saludo a Vicky, saludo a Carmen y a toda la gente de buena voluntad que me está escuchando, no solo a ellas, ¿eh? Y por supuesto también saludo a Jorge Graña, que es otro que se merece un monumento por la calma que tiene cuando nosotros nos metemos en problemas. Así es, el santo también a Job. Carlos, por supuesto. Bueno, pues venga, métanse corriendo en internet Cristo de Serradilla. Ponen Cáceres, España, porque Esperanza nos va a explicar la historia de él y así lo van viendo, es precioso, está muy llagado. Yo lo vi también un día que fuimos a hacer una peregrinación, el día de él. Uy, impresionante la gente para entrar a darle el beso. Bueno, pues Esperanza, si te parece, cuéntanos el origen de esta imagen. Bueno, en primer lugar, otra cosa que quería decir. Cuando tú decías que me ponga a investigar, etcétera, etcétera, pero es que yo me doy cuenta de que una persona extranjera como yo, cuando estaba en Colombia, me puse a estudiar la patrona de Bogotá, que es bueno, la de Colombia, que es Nuestra Señora de Chiquinquirá. Así es. ¿Te puedes creer que todo el mundo conocía a la Virgen, pero nadie sabía nada de la historia? Así suele pasar. Española, se lo tuve que explicar. Pues eso mismo pasa ahora también, ¿no? Porque una de las señoras de la residencia me dice, oye, ¿y por qué no hablas del Cristo de la Salud, que es el de aquí de Trujillo? Digo, bueno, pues dame la historia y yo la explico. Es que la historia no la sé. Digo, pues qué bonito. ¿Ves? Entonces, eso, o sea, un investigador cuando tiene esa madera y esas ganas de ver algo que le gusta y de profundizar sobre ello, llega a saber más que los mismos del lugar. Así es, sí. Es lo mismo que si me dices que yo, que soy de Barcelona, tengo allí la Sagrada Familia, pero yo no la voy a ver nunca. Y si se la tengo que enseñar a alguien que venga conmigo de fuera, no le sabré explicar porque yo sé que está ahí, pero no sabré muchas cosas, ¿ves? Sí, sí. Entonces nos tenemos todos un poquito que informar, ¿no? Y por eso, gracias a Dios, Internet está, una de sus funciones es la de informar. Así es. Y entonces, pues mira, si buscamos la página que les has dicho, la web que les has dicho, pues poco a poco vamos a encontrarlo, ¿no? Sí. Pero fíjate que la historia yo la encontré gracias a un libro que cayó en nuestras manos porque un grupito fue a Serradilla, ¿sabes qué día? El 13 de abril, que se conmemoraban precisamente, sin saberlo ellas, los 485 años de la llegada del Cristo a Serradilla. Qué bonito, sí. El 13 de abril. Eso quiere decir que el 13 de abril del año 2041, serán los 400 años de este Cristo. Bueno, ahora ya sí, voy a explicarte el origen. Bueno, este Cristo
para las personas que ya lo tengan delante, pues es un Cristo de tamaño natural, un poquito más grande, diría yo, aunque Jesús era bien alto, ¿no? Es un Jesús que está con todos los emblemas de la pasión, es decir, él está completamente desfigurado de llagas, de la corona de espinas, incluso tiene la lanzada del costado. Pero, curiosamente, este Cristo no está clavado en la cruz. Sí. La cruz la lleva, o sea, él está de pie y la cruz la sostiene con su brazo izquierdo. Me preguntarán, ¿y por qué? Bueno, pues yo estuve investigando y la primera investigación que hice fue que, ¿por qué el Cristo de la Victoria, si es un Cristo tan doliente, porque realmente tiene una cara de dolor, pero una cara de dolor, unos ojos muy bonitos y muy, muy pacíficos, una cara de dolor, pero que es mucho más que resignación, ¿no? Que es como aceptación e incluso alegría por estar haciendo la voluntad del Padre, que es que muriera en la cruz, ¿no? Perdón, Esperanza, acaba de decir el Cristo de las Victorias. ¿Es que es el mismo de las Victorias Serradilla? Sí, es que, a ver, le llaman el Cristo de Serradilla porque está en Serradilla, pero su nombre es el Cristo de la Victoria. Ah, ya. Es como si dijeras Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿no? Sí. O la Inmaculada de Lourdes, ¿no? Sí, muy bien. Pero, o sea, es el de Serradilla porque está ahí, lleva 400 años allí y es el patrón del pueblo, ¿eh? Pero su nombre es de la Victoria. Y entonces, fíjate, yo pensé, ¿y por qué se llama de la Victoria? Si él tiene la cruz en la mano, o sea, la está tomando con su brazo izquierdo y está de pie. Pero es que está de pie y pisa con el pie izquierdo una calavera. Ah, sí. Y luego la cruz está aplastando a una inmensa serpiente que hay allí. ¿Qué quiere decir? Que con su muerte, Cristo venció sobre la muerte y sobre el pecado. La muerte está representada por la calavera y el pecado por ese dragón primordial que desde el momento del Edén, del jardín del Edén, tentó al hombre y por él vino el pecado. Así es. Entonces Jesús es Jesús de la Victoria porque es un Cristo crucificado, pero no es que se haya bajado de la cruz. Es como decir, la muerte de Jesús es la vida suya y nuestra. Qué bien. Porque en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo, nos decía nuestra querida Santa Teresa, ¿no? Así es. Pues por eso es el Cristo de la Victoria. Bueno, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, Esperanza, mira, es que para que no nos lo cuentes todo de golpe, ¿por qué Serradilla? Porque debe de haber, porque tampoco es un pueblo muy grande, creo que Trujillo es más grande que Serradilla. Exactamente, y uno piensa, bueno, pues la persona que lo llevó allí o la persona que lo entronizó o lo que sea sería de Serradilla. Pues nada que ver. Resulta ser, y esta es otra curiosidad maravillosa de la que me enteré ayer por el libro, porque en internet eso no te lo dice, la persona que movió para que ese Cristo fuera tallado, porque es una talla de madera, era una persona de Trujillo, hermana. ¿Dónde estás tú? Soy yo. Y de dónde son las personas que me están escuchando. Que claro, hoy cuando se lo he dicho, porque no he podido quedarme callada, digo, ¿sabes de dónde viene la persona que lo hizo? De Trujillo. Se habrán puesto todas contentas. Hombre, por favor. Entonces, se llamaba Francisca de Oviedo y Palacios. Sí. Era una mujer que le llamaban en esa época beata. Las beatas no eran las beatas que la Iglesia proclama santos, no, ni eran tampoco pues beatas por felices, sino que eran las beguinas, las freilas, eran como religiosas sin ser religiosas porque llevaban hábito pero vivían en su casa, y ella era terciaria franciscana. Sí. Entonces Francisca de Oviedo y Palacios era terciaria franciscana y nació en Trujillo. Pero, al perder a sus padres, resulta que tenía familiares en Serradilla. Y allí se va, porque claro, la pobre se había quedado sin nadie de familia, y se va a Serradilla al pie de sus familiares. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, era una mujer que era muy andariega, así como Santa Teresa, y le gustaba mucho ayudar a los pobres.
le gustaba hacer caridades a base de bien, lo que ella podía, ayudaba a lavar a los enfermos, era una persona súper caritativa, y llega a ir a Madrid a pedir dinero para que le ayuden con los pobres de Serradilla. Porque en ese momento había una peste, una epidemia de estas tan grandes que suele haber siempre en la Edad Media. Hay muchas epidemias, sí, en esa época que no había tanta higiene. Exactamente, pues esta es una epidemia de tabardillo. Y muchos sabrán lo que es y otros no. Y yo, como no lo sabía, pues lo busqué. El tabardillo se llama actualmente tisis exantemática, o sea, como una especie de ¿cómo se llama? De lo que murió Santa Teresita. De tuberculosis. Exacto, tisis y tuberculosis es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué bicho trae esta enfermedad, ¿no? ¿Qué bacteria o qué virus la inocula? Pues resulta que los piojos, lo que tú decías hace un momento, que no había tanta higiene como ahora, los piojos tenían un bacilo que llevaba esa enfermedad. Y como las personas tenían muchos piojos, pues quedaban contagiados de esta epidemia de tabardillo, le llamaban así, ¿vale? Entonces había como 100.000, bueno, ahora no quiero decir una barbaridad porque no lo tengo delante, pero había una gran cantidad de población que estaba pues realmente con esa enfermedad. Sí. Entonces ella va a Madrid, que siempre digamos que la capital es un poquito más sana o un poquito que tiene más de recursos, y va a buscar recursos para ayudar a estos pobres, ¿no? Bueno, entonces ocurre un episodio muy triste, pero que fue el que movió a esta Francisca de Oviedo para que, Dios quería que ella hiciera fabricar un Cristo, ¿no? Resultó que, claro, estamos hablando del año 1600 tanto, ¿no? En esa época sabemos que en España los reyes católicos habían expulsado a los musulmanes ya, y a los judíos también, a muchos, porque los que no se convertían pues tenían que ser expulsados. Bien, pero siempre quedan personas sin convertir o que tienen una falsa conversión. Fíjate que la historia cuenta, y lo leí en el libro, que había una familia de judíos, un matrimonio y 3 hijos, no sé si 2 hijos y una hija o al revés, que eran unos fanáticos judíos y tenían en su casa una imagen de Cristo, y mira lo que hacían todos los días: lo flagelaban, lo pegaban, madre mía. Con ese odio que había en esa época por todas las cosas religiosas, ¿no? Quizás a ellos pues no los trataron muy bien o lo que fuera, y ellos pues tenían inoculado ese odio al cristianismo y se cebaban en ese pobre Cristo que tenían en su casa, ¿no? Dice que el Cristo aquel aguantó de todo, pero que en un momento dado la imagen habló y les dijo: tengan cuidado porque esto que están haciendo pues es muy grave, ¿no? Sí. Bueno, finalmente la justicia los encuentra infraganti y los lleva a la cárcel, ¿vale? Sí. Entonces, cuando Francisca de Oviedo se entera de esta desgracia que ha ocurrido, porque claro, mucha gente entonces hizo rogativas, empezaron a desagraviar a Jesús por eso que había pasado, y ella pensó: yo tengo que esculpir un Cristo que tenga estas características de este pobre Cristo que está tan llagado, que por cierto lo acabaron quemando, esta familia, y ahí fue donde la gente se dio cuenta, porque ellos lo tenían en secreto en su casa, pero cuando lo quemaron, pues claro, el humo ya movió a la gente a investigar sobre aquello, y por eso pues a ellos los encarcelaron, ¿no? Entonces, claro, ella vio que ese Cristo tenía que ser reparado, ¿no? Sí, una reparación por el ultraje que había recibido. Claro. Sí. Y entonces dijo: no, pues yo parte del dinero que estoy consiguiendo lo tengo que emplear en conseguir un Cristo que las personas que lo vean, los enfermos que lo vean, se sientan tan penetrados del dolor de ese Cristo y del dolor de que nosotros también hoy día lo estamos crucificando con nuestros pecados, que eso solo haga convertir a esas almas que están en peligro de condenarse, porque muchos enfermos pues no estaban en gracia de Dios, ¿no? Sí, qué bonito.
Uy, Esperanza, espera que es que esto está siendo muy interesante, pero que esto, claro, es una historia, perdón, tan santamente enredada, perdón, Sí, es verdad. Perdón, lo digo con todo respeto, que Sí, pero es cierto. merece la pena seguirlo escuchando. Yo estoy totalmente, bueno, tú me mandaste un poquito el tema, pero estoy muy impresionada que desde dónde, qué es lo que hace Dios para luego traer esa devoción, porque como te comento, yo fui una vez. ¿Cómo? Y lo que no he contado. Sí, pero te voy a dejar un momento descansar para que hagamos, si te parece, Esperanza, bueno, está muy bonito esta historia. Bueno, las ancianas que nos están escuchando ahí en Trujillo dirán, ay, qué interesante, que bueno, que ni siquiera la sabían, pero qué bonito, y que la devoción sea hasta el día de hoy. Yo he ido allí a donde está el Cristo y es impresionante. Bueno, me aplastaban casi para entrar a donde había que darle el beso. Y que siempre está por la policía o la Guardia Civil ahí como custodiado cuando es el día de él, y es impresionante la gente fuera de la iglesia, pero apelotonados para entrar. Pero, Esperanza, vamos a hacer una pausa y entonces ya volvemos para que sigamos con esta preciosa historia. Muy bien. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, seguimos con nuestra queridísima Esperanza San Martín. Ya todas la conocemos, ella es una persona muy instruida, es licenciada y por eso penetra tanto en las historias y además es que lo expone muy bien, nos enteramos todos, empezando por mí. Bueno, Esperanza, seguimos. Sé, por lo que me enviaste, que el escultor tuvo ciertas dificultades, que era de Trujillo. A ver, ¿ha pasado algo con la conexión? Esperanza, ¿nos escuchas? Bueno, a ver si... No sé si se ha cortado la llamada. Bueno, pues mientras esperamos a Esperanza, voy a leer, hoy no lo iba a leer, pero bueno, pues voy a hacer un poquito de tiempo. Estas cosas ocurren en la radio y bueno, no hay que darle mayor importancia porque también todo Dios lo permite. Cuando me diga Carlos que ya está Esperanza en línea, yo corto de leer los correos y seguimos con ella. Ay, creo que ya está ahí, Esperanza. No. Esperanza, ¿estás ahí? Es que fui a buscar el libro porque no lo tenía delante. Ahora ya lo tengo. ¡Qué simpática eres! Me encanta. ¡Ay, qué simpática! No quiero decir ningún dato erróneo de fechas y estas cosas. Ay, ¿no? Esperanza, menos mal que yo tenía los correos impresos y digo, bueno, mientras viene voy a leerlos, pero bueno, ya los leeré otro día. Esperanza, dinos las dificultades del escultor. A ver, esto lo leí ayer y no lo tengo muy claro, pero... el escultor era un escultor famoso, ¿vale? Era un artista de la época muy reconocido y Francisca acude a él, ¿no? Porque piensa, bueno, ya que voy a hacer una cosa bien hecha, pues voy a buscar al mejor, ¿no? Pero él tenía su recelo. Y como que no se le medía, lo que dicen hoy día, no se le medía a ese reto, a ese desafío de hacer un Cristo como ella le estaba contando, ¿no? Entonces, ella finalmente, después de muchas pesquisas, logra que lo esculpa, ¿no? Y cuando él empieza a ver, porque ese Cristo empieza a hacer milagros desde el principio. Ay, sí. Cuando este escultor empieza a ver lo bonita que ha quedado la imagen, dice, esto no lo he hecho yo. Yo he sido el artífice de esta escultura, pero digamos, una mano a mí me ha movido, ¿no? Serán las manos de los ángeles o quién será, ¿no? Y entonces él, pues claro, ya como que entonces pues se impresiona mucho por esta imagen, se impresiona, incluso llega a hacer otra imagen parecida para Madrid, creo. Sí. Lo que pasa que me quedó en el tintero que
Francisca, cuando decide hacer este Cristo, llega un momento en que ella sueña algo parecido y ve propiamente la imagen, digamos, antes de ser concebida, porque ella le fue como diciendo a él lo que quería de cada cosa, ¿vale? Sí. O sea, ella tenía la idea de un Cristo, pero como el Cristo que habían quemado los judíos, no lo había llegado a ver, ella no sabía cómo tenía que ser, porque, claro, ella no era una persona ni culta ni nada, y ni siquiera sabía cómo se podría hacer esa escultura. Sí. Entonces ella necesitaba como unos datos que le fueron dados desde el cielo, y entonces ella soñó en el Cristo tal como lo vemos, ¿no? Sí. Entonces, claro, como ella a este escultor le daba estas características tan difíciles, él decía que no. Hasta que al final él también soñó algo parecido y entonces ya se decidió a hacerlo. Fíjate, ¿vale? Esperanza, no es la primera vez, porque con Santa Faustina pasó lo mismo, ¿no? Y sí. Bueno, con Santa Catalina Labouré, la misma Virgen María le dijo cómo la tenía que acuñar. Exacto, sí, no solo esta, muchas más. Una Virgen que se llama del olvido, triunfo y misericordia, mira, la tengo aquí delante. Esta imagen es de Madrid y le dijo también la Virgen a una santa, no me acuerdo ahora quién era, cómo la quería. Qué bonito. Sí, así es. Bueno, entonces ya tenemos que la imagen es consecuencia de una profanación, pero también de una inspiración, ¿no? Sí. La doble inspiración, tanto de ella, de Francisca de Oviedo, como del escultor, que no sé si se llama Diego de Rojas, yo sé que el apellido es de Rojas, pero no sé el nombre, ¿no? Pero era famosísimo en esta época. Bueno, entonces, eso, empieza a hacer tantos milagros, Sí. que recordemos que ella está en Madrid, porque había ido a buscar dinero para la gente de Serradilla, porque ella tenía, entre todas sus ilusiones, aunque era una persona que no tenía dinero, ni tenía estudios, ni tenía nada, Dios la movió, porque era una mujer extremeña, y los extremeños son todos bien recios y bien echados para adelante. Ella decía, yo no sé cómo lo voy a conseguir, pero el Señor me ayudará. Si el Señor quiere que yo haga esto, pues Él me va a dar los recursos, ¿no? Entonces ella decide que el Cristo tiene que ir a Serradilla. Pero siempre hay un pero en estas cosas, y Dios también se vale de eso para otras muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la corte del rey Felipe IV de España... Eso te iba a preguntar, que vamos a la corte ahora, Esperanza. Sí, vamos a la corte, vámonos a vestir de cortesanos. Llega esta imagen a la corte porque ¿qué? Sí. Porque el rey Felipe IV se entera de los milagros y dice, oye, yo lo quiero para el palacio, este Cristo, me va a hacer milagros. Dámelo de visita y yo ya veré cómo me lo quedo, ¿no? Esto lo estoy diciendo yo, pero seguro que era su pensamiento, ¿no? Porque le costó a la pobre, ella iba de muy buena fe, ¿no? Sí. Ella quería que todos lo conocieran, pero pensaba que lo llevaría en procesión desde Madrid hasta Serradilla. Que hay un tirón también, Esperanza, ¿eh? Que hay un tirón, como se dice aquí, también es lejos. Hay un tirón, pero por eso ella quería hacer paraditas donde la gente lo venerara, donde pudieran percibir también sus milagros, pero llevarlo a su destino. Era un poco ilusa la pobre. Total. Yo lo digo así todo gracioso porque es que... No, está muy bonito, nos animamos aquí. Como una historia que yo estoy contando. Sí. Entonces, claro, llega a la corte y en la corte pues hace también muchísimos milagros, o sea, milagros de curaciones, milagros de conversiones. El rey no quiere soltarla, ni el rey, ni los cortesanos, ni nadie, porque claro, el Cristo va a parar a la capilla real y allí pues es venerada y allí es... Pero claro, no es su lugar de destino. Así es. Aunque muchos quieran que lo sea, pero no es su lugar de destino. ¿Y cómo sacarlo de ahí, Esperanza? Exactamente, cómo sacarlo, ¿no? Entonces ahí también pasan cosas providenciales, ¿no? Porque ella, Francisca de Oviedo, se dirige a porque Dios se lo va inspirando, porque ella es santo de que tiene que saber a quién se tiene que dirigir, ¿no? Sí. Ahora no tengo el nombre aquí delante, lo voy a intentar buscar así por encima para ver si lo encuentro, pero decide hablar con un personaje importante de la corte
para ver si le ayuda a llevarse el Cristo, ¿no? Pero claro, este personaje de la corte, que es, creo que es uno de los capellanes mayores del rey, está de acuerdo con el rey y no quiere sacar la imagen tampoco, ¿no? Pero entonces ella, muy ladina, pero también por la providencia, le dice: mire, usted me va a prometer una cosa, señor tal, no me acuerdo del nombre, ¿no? Que si usted llega a ser preconizado obispo de Plasencia, usted hará todo para sacar esta imagen de aquí. Oh, claro, y Plasencia está por esa zona tuya también. Sí, pero es que él le dice: pero usted está loca. Yo, obispo de Plasencia, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a ser obispo de Plasencia? ¿Santo de qué se le ocurre? Y ella le dice: mire, yo no lo sé si lo va a ser o no, pero yo le pido a usted que me prometa que si llega a ser usted obispo de Plasencia, me va a mover esa imagen para que yo me la pueda llevar a mi pueblo. Y él le dice: bueno, como usted está loca, yo se lo prometo, porque esto no va a pasar nunca, ¿no? Ay, en qué vericuetos mete, pero qué bonito, Esperanza. No sé si te parece que qué bonito, porque a veces cuando humanamente la cosa se enreda tanto, sí, Dios, y esto puede servirnos mucho a nosotros espiritualmente, Dios la desenreda en un momento y nosotros para allá, para acá, pataleando, y el Señor con el dedo meñique lo mueve, sí, todo en un momento, ¿no te parece? Deberíamos quedarnos quietos y tranquilos pensando que Dios es el que maneja la barca. Exacto. Pero no, la queremos manejar nosotros, exacto, ¿no? Que esto es una enseñanza. Es una enseñanza. No le dejamos a Él muchas veces y ponemos tropiezos y ponemos cosas. Bueno, pues vale, ya verás lo que te pasa, ¿no? Sí, claro, sí. El susto que se debió llevar este buen hombre cuando su nombre al obispo de Plasencia, pues debió ser bien gordo, ¿no? Porque ya se lo habían medio profetizado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no tiene más remedio que decirle al rey que como él es obispo de Plasencia ahora, pues por favor que se lo preste un poquito para su diócesis, porque su diócesis de Plasencia es muy importante y tiene que también compartir el Cristo, y que se lo deje un tiempo, ¿no? O sea, le convence al rey y pues acaba pasando por Plasencia, ¿no? Pero lo que digo, Francisca de Oviedo era tan inocente, la pobre, que ella pensaba que simplemente caminando hacia Serradilla, pues ya iba a llegar, tarde o temprano, ¿no? Sí. Pero claro, el Cristo tardó 7 años en llegar. Madre mía, en aquella época. Fue esculpido en el año 1635. 1635. Y llega a Serradilla el 13 de abril, acaba de pasar, se acaban de cumplir los 485 años, el 13 de abril de 1641 llega. O sea que eso quiere decir que dentro de 15 años, en 2041, va a ser el 4º centenario de la llegada del Santo Cristo de la Victoria a Serradilla. Fíjate, uy, pero impresionante, ¿no, Esperanza? Cuando nosotras hemos tenido la suerte de no tener que pasar esa varaunda de gente que tenías tú, sino que era un día tranquilo, y poder hablar con las monjas, porque hay un convento de monjas al lado, que nos regalaran el libro, un montón de cosas. Y entonces, claro, puedes subir al camarín, puedes entrar y salir todas las veces que quieras y admirarlo, porque realmente la iglesia es súper bonita, sí, y súper... o sea, es una preciosidad, es una joya, ¿no? Pues si te parece, perdón, Esperanza, para que descanses también un poquito, si te parece ahora, en esta tercera parte del programa, que nos cuentes todo lo que es el convento de Agustina. Además, el Papa es agustino y yo creo que algún día vendrá a visitarlo. Y del hospital... Hay que mandarle este programa. Hay que mandarle la invitación. Como él entiende el español y lo habla. Sí, pues sí, porque estuvo en el Perú. Bueno, sí, pues vamos a hacer una pausa dando los correos por si alguna persona quiere escribirnos, y ya volvemos con Esperanza en esta historia del Cristo de las Victorias de Serradilla, que es la victoria, una sola victoria. La victoria, es verdad, sobre el pecado y sobre la muerte. Bueno, pues Carlos, adelante entonces. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com.
Bueno, esperamos que nuestros oyentes estén mirando al Cristo y alguno que venga de peregrinación por este continente, bueno, pues vaya al pueblo de Serradilla. Es un pueblo pues escondido ahí en la provincia de Cáceres, pero bueno, si vienen a Fátima a lo mejor se pueden hacer una escapadita. Cuéntanos, Esperanza, del convento de Agustinas, sí, bueno, sí, y el hospital. Espera que no ha acabado la historia. Bueno, todavía no ha llegado a Serradilla, hermana, lo siento. Mira, acabo de encontrar, para que se rían un poco, lo que en el libro, lo que cuenta del futuro obispo, ¿no? Se encontraba entonces de oidor del Consejo Real de Castilla don Diego de Arce y Reynoso, a quien se presentó la beata Francisca para que le devolviesen su imagen, la pobrecita, ¿no? Uy, lo que sufrió, por Dios. De verdad que sí, pero no paró, hasta que lo consiguió. Era una mujer extremeña de temple. Le dice el señor váyase de aquí. ¿Cómo quiere que yo haga esto? ¿Cómo quiere que yo haga esto? Le dice él, que ni poder tengo para hacerle volver al Santo Cristo. Y ella le dice, pues deme su señoría palabra de que si nuestro Señor le hiciere obispo de Plasencia, me la mandará volver. Respondió don Diego de Arce, no digo yo que es loca. Miren qué traza tengo yo de obispo de Plasencia. Mas ella volvió a replicar, yo no le pido a su señoría otra cosa, loca o no loca, sino esa palabra. Diósela a don Diego y ella regresó muy contenta. Pero luego le faltaba ver cómo llegaba. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? En Plasencia pasa lo mismo, ¿no? Que la tienen en una iglesia supuestamente como en reserva de visita, pero se está eternizando aquella visita, ¿no? Se está eternizando aquella visita y ella, bueno, moviendo todo y al final pues no pasa nada, ¿no? Entonces ella mueve papeleo, mueve personas importantes y todos le dicen que sí, que está en su razón, pero nadie le hace caso, ¿no? ¿Qué pasa al final? Que los serradillanos ya están hasta el gorro de esperar tanto tiempo y dicen, mire, a buenas o malas nosotros no la llevamos, la secuestramos. Y entonces una noche, la noche del 12 de abril de 1641, se presentan, cuando está todo oscuro, cuando está todo en silencio, se presentan en la capilla, no sé si es de la Catedral de Plasencia o en el lugar donde está, se presentan allá y sin hacer ningún ruido, la cogen y chun, toman camino y se la llevan a Plasencia de noche, con todos los peligros, con todo, pero nadie se enteró hasta el día siguiente que se levantaron y vieron que no estaba, ¿no? Claro, en Serradilla estaban esperando todos, con capas pluviales, la gente con antorcha, seguro. Y con antorchas, las cofradías moviéndose allí, o sea, todos estaban con un desespero esperando la imagen, ¿no? Finalmente la imagen pues la entronizaron y ya nadie se atrevió, ni el rey ni los demás se atrevieron a querérsela arrebatar, porque ella estaba en su derecho. Ella desde el primer momento había avisado de que el Cristo iba para Serradilla y bueno, llega a Serradilla el Cristo y ¿qué pasa? Que inmediatamente se detiene la epidemia de tabardillo. El primer milagro. Claro. Y bueno, a partir de ahí pues ya es el Cristo de Serradilla, llamado de la Victoria. Y entonces ella tenía la intención de fundar también un hospital para los pobres, para los enfermos que no tenían recursos y necesitaban ser atendidos, ¿no? O sea, que era una mujer realmente muy caritativa. No llegó a ser religiosa, pero era una terciaria franciscana que se preocupó mucho de mover esto, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo y ella también tiene la intención de que cuando ella falte, esa imagen esté bien custodiada. Y entonces decide, o le ayudan a decidir, que con una fundación que sea un convento de religiosas de clausura, ese Cristo quede custodiado para siempre, que esas religiosas de clausura sean sus cuidadoras, sus guardianas, y mueve también los hilos para que alguna comunidad de clausura
pues llegue hasta Serradilla, que no había ninguno de clausura, y se incardinen allí, ¿no? Pero claro, lo que faltaba era el convento. Claro, ay madre mía, qué mujer de empeño, qué mujer de empeño, estoy impresionada. Total. Ella tiene que encargarse de hacerlo construir ese monasterio, porque claro, sin piedras las monjas no llegan, ¿no? Entonces, preguntando a diversos sacerdotes, a diversas personas, ella se asesoró de la mejor manera, y las que estaban dispuestas a llegar a Serradilla eran unas religiosas, unas monjas agustinas recoletas. Recoletas quiere decir, una cosa recoleta es una cosa recogida, o sea, de clausura. Sí. Es una de las reformas agustinianas, ¿no? Los recoletos son aquellos que quieren vivir la primitiva observancia de los conventos de agustinos, ¿no? Sí. Entonces las agustinas recoletas son de clausura, y una mujer, ya les voy a decir cómo se llamaba, digamos una religiosa que estaba, creo, en Madrid, y era una persona de abolengo, una persona noble, pero que al mismo tiempo pues era religiosa, o sea, era una agustina recoleta. Dice que ella se le mide y que ella va a Serradilla para ser la fundadora, digamos, de este convento, ¿no? Entonces tenemos dos fundadoras. Tenemos la fundadora emérita, podríamos decirlo de alguna manera, porque es la que pone el dinero y la que pone las ganas y la que pone todo, que es la beata Francisca de Oviedo y Palacios, y la otra fundadora, que es esta religiosa agustina, que con algunas más empieza su marcha del convento, ¿no? Entonces no te voy a narrar todo lo que ella tuvo que hacer para conseguir hacer este convento, pero lo consiguió. Qué empeño, madre mía. Totalmente, ¿eh? Entonces, a ver, ¿dónde está? Porque además, mira qué bonito, ella muere un año antes de que las monjas empiecen a vivir en el convento. O sea, con todo lo que mueve y todo eso, creo que fue en el año 1656 que fue fundado finalmente el convento, y ella muere un año antes. Pero ya deja todas las cosas bien atadas, ¿no? Ya ha parlamentado con esta, que va a ser la priora, ya está todo hecho. De hecho, también las monjas en los primeros días, antes de que se acabe de acondicionar el convento, tienen que vivir en una casa aledaña, hasta que se ha puesto el Santísimo y todas las cosas, pero ya, digamos que ella muere tranquila porque sabe que eso está atado y bien atado, y que las religiosas van a estar en ese convento y que van a ser sus custodias, ¿no? Acabo de encontrar un pequeño cuarteto que dice, a ver... No es posible hablar del Santísimo Cristo de la Victoria sin decir alguna cosa, que es lo que me estabas preguntando tú, del convento de Agustinas Recoletas, en cuya iglesia aquel se venera. El esplendor del culto tributado a esta imagen de nuestro Dios, la fama de sus prodigios, la solemnidad de sus fiestas, la devoción de los pueblos, se deben en gran parte a estas excelentes religiosas que desde hace ya cerca de 3 siglos, este libro está escrito en 1960 y tantos, o sea que ya van a ser 4 siglos, no han cesado de acompañar día y noche al Cristo de la Victoria, ensalzando sus glorias y celebrando sus triunfos con sus alabanzas y plegarias, sus suspiros y amores. Ellas han sido, y siguen siendo, las fieles depositarias de este tesoro celestial, compañeras inseparables y constantes guardianas de esa joya preciosa que engarza en sus sienes la ilustre villa de Serradilla, porque Serradilla tiene muchas cosas bonitas que visitar, pero digamos que la corona, la puntilla, es el Cristo, ¿no? Qué bonito. Con razón canta la copla, y es esta, del Cristo de la Victoria. Este tesoro fue dado a las monjas agustinas porque, siendo amantes finas, no se apartan de su lado. Y no se apartan de su lado porque son de clausura, pero ya tienen mucho cuidado en que el Cristo no sea apartado de ellas, ¿no? No se lo lleven. Nunca se han apartado de su amado Cristo de la Victoria. Como enamoradas esposas y fidelísimas siervas, le han acompañado siempre, aun en los días tristes y amargos de la Revolución, no se olvidaron de su Cristo.
está hablando de la revolución de Napoleón, o sea, cuando Napoleón, la guerra de la independencia, cuando Napoleón quiso entrar en España y dominarla, ¿no? Sí. Pues tuvo que ser el Cristo escondido, pero ni el convento ni el Cristo les pasó nada, y cuando acabó la guerra, pues pudieron volver a su sitio, ¿no? Entonces es milagroso también en esto, ¿no? Porque Así se quemó es. gran parte del pueblo, gran parte de las iglesias de alrededor, y no se quemó el convento y no se quemó la imagen, ¿no? Mira, qué bien. O sea que imagínate cuántas cosas. Qué bonito, Esperanza. Pues bueno, creo que aquí ya pone fin la historia, ¿verdad, Esperanza? Yo creo que sí. Bueno, porque te iba... Estoy perdiendo un poquito la voz. Ah, sí, que decíamos que aquí casi pone fin la historia a todo el que quiera venir a conocerlo. Claro. Bueno, pues es que merece la pena. Además está muy relativamente cerca de Fátima, en la misma línea geográfica. Así Sí. que les animamos porque también es muy milagroso. Ahora vamos a invitar a Esperanza que nos acompañe con las 3 Ave Marías, y creo que me quedan unos minutitos para leer los correos que nos han escrito nuestros oyentes, a los que apreciamos tanto. Y por supuesto que siempre me gusta sacarlos al aire para que sepan que efectivamente los leemos y además que los contestamos. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, y ahora, Esperanza, no sé si quieres que nos despidamos o quieres quedarte hasta el final del programa para escuchar. Me encantaría quedarme hasta el final del programa, pero no puedo. Por tus Sin embargo, obligaciones. quiero decir algo que se me quedó en el tintero, que Dilo. lo tengo aquí delante. Dilo. Porque no quería dejar de decir cuál era la fundadora, la Agustina, ¿no? Sí. Era la Madre Isabel de la Madre de Dios, acompañada de 4 religiosas, las que fundaron el convento, ¿no? Y venían de Arenas. del ¿Arenas pueblo de San Arenas, Pedro? en Ávila, ¿no? Ah, sí, Arenas de San Pedro, sí. Exacto. Entonces, pues ellas fueron las que se quedaron en Serradilla. Y una cosa muy bonita es que ahora, actualmente, las hemos conocido también a las monjitas el día que fuimos. Son 15 religiosas en este momento y la gran mayoría de ellas son jóvenes y son de Guatemala. Ay, para que los estudiantes de mira. Guatemala se pongan contentos y Sí. vean cómo la fe pues tiene, Así es. traspasa montañas, y han llegado hasta España estas monjitas, y están custodiando este Cristo tan hermoso. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Esperanza, y gracias por estos programas tan bonitos y tan simpáticos, con una santa simpatía que, nos ayuda mucho a distensionarnos también un poquito. Gracias, Esperanza. Pues Voy a leer ya entonces los correos que me llegaron en esta semana, a lo largo de la semana. Bueno, nos escribió Freddy, ya es conocido nuestro. Hasta luego, un saludo. Adiós, Esperanza. Nos escribió Freddy desde Antioquia, el departamento de Antioquia, no Antioquía, sino Antioquia de Colombia, desde el santuario. Y dice que escuchó que vamos a ir de peregrinación a Fátima y que no se imaginaba la emoción, porque él quiere venir a celebrar sus bodas de plata de matrimonio. Entonces, lo esperamos
ya están ahorrando para el viaje. También nos escribió Victoria: gracias hermana con todo su equipo por el esfuerzo que hacen por ese maravilloso programa. También nos contestó, las preguntas. José Manuel de Zaragoza, aquí en España, también nos escribió. Manuela de Perú: buenas tardes hermanos, soy Manuela de Lima. Buenas tardes en el castísimo corazón de San José. Muy bien, Manuela. Estoy aprendiendo a saludar como usted, hermana Dolores. Gracias por los programas que siempre me hacen tanto bien a mi alma. Se me han quedado grabadas las palabras del Padre Antonio, que a Dios se le da el corazón y no a las criaturas. Muy bien. Nos pide oraciones por Nicaragua y por su país Perú, que iban a ser las elecciones. Y también nos escribió María de Fort Worth, en Texas. Hoy, querida hermana Dolores, espero en Dios que se encuentre bien. Sé que espero tarde para escribirle y responder a las preguntas, pero también María la responde, y para agradecerle por los temas que tratamos, que le están haciendo mucho bien. Me alegro, María, y muchísimas gracias. Hoy también me han llegado algunos correos, ya lo leeré en otro día, que yo siempre los leo, por supuesto, es lo primero que hago cuando llego a la oficina. Abro el correo de nuestros oyentes, los leo despacio, procuro contestarlo el mismo día o en los días sucesivos, siempre poniendo un mensaje espiritual, que es lo importante. Qué bonito esto que nos has contado. No se me olvidan las preguntas del concurso. Esto ya me está haciendo señas Carlos, pero esperen. O vamos a decirlas y luego ya terminamos con una reflexión sobre lo importante que para nuestra vida es ese amor a Cristo y a Cristo crucificado. Primera pregunta: ¿quién es el patrono de los animales? Segunda pregunta: ¿dónde se encuentra el santuario más grande del mundo dedicado a San José? Y tercera: ¿cuál es el octavo mandamiento de la ley de Dios? También antes de la pequeña reflexión, acuérdense que tenemos la peregrinación a Fátima del 17 al 22 de junio. La ida desde Barcelona, hacemos noche en Salamanca y de ahí a Fátima, y al regreso otra vez a Barcelona hacemos noche en Segovia. También yo les dije que el que me quisiera pedir la novena poderosa a San José lo puede hacer y mandar su cartita a San José de la Montaña. También si desean pueden hacerlo, porque este San José que tenemos aquí también hace muchos milagros, y no solamente milagros, sino darle gracias por él, por ser nuestro Padre espiritual y acompañarnos en nuestro camino hacia la vida eterna. Les decía que esta pequeña reflexión sobre el Cristo el Cristo de Serradilla, que no está propiamente crucificado, sino como muy bien nos lo ha explicado Esperanza, la cruz está pisando esa serpiente, signo del demonio, del pecado, y la calavera, es que me confundo con esas naves grandes antiguas, que es el signo de la muerte. Fíjense que Cristo, tan venerado, tan amado, y en esta vida todos tenemos que llevar nuestra cruz. No se les olvide que aunque hayamos resucitado con Cristo, pero uno no resucita si no ha muerto antes. Eso es como 2 y 2 son 4. Si queremos resucitar, tenemos que morir, porque el que está vivo no va a resucitar. Entonces, muramos con Cristo, y la muerte es esas cruces diarias que Dios nos manda. Dios nos manda la cruz hoy, no la de mañana ni la de ayer. Ayer ya pasó, la de mañana no existe porque mañana todavía no existe. Me manda la cruz de hoy y yo la voy a poder llevar, porque Dios me da una cruz, pero también me da una gracia sobreabundante para poderla llevar. Así que no desmayemos, porque el que muere con Cristo, y morir en esta vida es ir llevando la cruz de cada día, vivir el momento presente, no pensemos en la cruz de mañana. Mucho ánimo,
Y ya me voy a ir despidiendo porque ya nos van a poner la sintonía de que el programa está terminando. Les espero ya para el próximo día, que también tendremos un invitado. Para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.